Primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si en el pequeño folder que les puse, viene el programa de lo que se va a llevar a cabo. Luego vienen las semblanzas de los que nos están acompañando. Y al final vienen unas hojas en color azul. Se las puse en color azul porque es para mí muy importante que ustedes me contesten las preguntas, no solo que comentemos aquí, sino que también se pueda quedar por escrito y también por eso están las cámaras. Esto, como bien se les explicó, como bien se les comentó, es parte de mi investigación doctoral. Salud, doctora. Muchas gracias a todos por asistir. Y ahora, la primera parte del programa dice que yo voy a hablar un poquito de lo que es mi investigación. Les voy a presentar el sistema urbano inteligente bajo una metodología, que es el método de microanálisis sintético, y con base en eso quiero hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico es de una ciudad inteligente contra cambio climático. De eso se trata mi tesis de investigación, por eso la mesa se llama Respuesta de ciudades inteligentes ante cambio climático. Aunque la Ciudad de México no es una ciudad inteligente al 100%, va encaminándose a ser. Según algunos autores hay 5 niveles. Desde mi punto de vista nosotros estaríamos en el 2, más o menos 2, donde apenas los proveedores están tratando de conectarse con la ciudad para empezar a hacer pues, modelos de respuesta, etcétera. Pero eso pues, es un poco más avanzado en mi tesis. Primero vamos a platicar sobre el sistema urbano y después la siguiente parte es hacerles unas preguntas. ¿Cómo a ustedes les gustaría que fuera, cómo responde la ciudad actualmente, la Ciudad de México? Y la segunda parte es cómo les gustaría que respondiera ante un evento de cambio climático, situándonos particularmente en inundaciones u olas de calor, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ha estado afectando mucho a la Ciudad de México. Entonces, pues vamos a empezar. Yo le nombré a este sistema urbano inteligente. Algunos autores empiezan a decir que es sistemas inteligentes, pero como estamos en la urbe, hay unos artículos de algunos autores que empiezan a llamarle sistema urbano y yo solo lo complementé con sistema urbano inteligente. Vamos a ver qué vamos a platicar ahorita. Primero vamos a dar un contexto. No voy a ser bueno, no voy a ahondar mucho en esta parte porque realmente ustedes saben todo el contexto, ustedes saben más que yo de esta parte y por eso están aquí. Después voy a presentar la metodología, que es el microanálisis sintético, y al final les voy a presentar el sistema urbano inteligente siguiendo los pasos de la metodología. Bueno, vamos a platicar un poquito, ¿no? Dice aquí, las ciudades inteligentes en constante evolución deben adaptarse a los fenómenos del cambio climático, buscando una respuesta eficaz en todas sus dimensiones y centrándose en el bienestar de los habitantes. Hay un autor que está aquí, que se llama Backhouse y Bendow, que ellos dicen que una de las partes principales de la ciudad inteligente es buscar el bienestar de las personas, y más si hay un evento de riesgo. Eso es lo que se busca, que las personas se logren recuperar. Gracias, doctora, sí, bienvenida. Que se logren recuperar en un tiempo récord. Si nosotros pensamos o nos situamos en la Ciudad de México en los últimos eventos que han estado sucediendo, pues no nos recuperamos de manera eficaz, no damos una respuesta de manera adecuada, desde mi punto de vista, claro, y lo que busco con esta metodología o con esta investigación es que se empiece a realizar una evaluación y posteriormente se dé una mejor respuesta de cambio climático. Para ello, pues yo estoy utilizando el enfoque de complejidad porque mi área de estudio es ingeniería de sistemas, luego es planeación, pero yo estoy utilizando el enfoque de complejidad, que es donde se unen distintos subsistemas y se trabaja de una manera multidisciplinaria para poder dar una respuesta integral a estos problemas. ¿Cuál es el objetivo? Pues realizar la construcción de un sistema urbano inteligente utilizando el microanálisis sintético, identificando los objetivos, funciones y logros necesarios para que una ciudad desarrolle las respuestas a los efectos del cambio climático. Nos vamos a situar, por supuesto, en Ciudad de México. ¿Cuál es la metodología? Ya la mencionamos, es el microanálisis sintético y es un marco teórico metodológico de las ciencias de la complejidad para construir de manera sistémica el objeto de estudio, en este caso las ciudades inteligentes, en particular la Ciudad de México, en el que los conceptos que describen los elementos y subsistemas se interrelacionan para explicar la función, la estructura y su comportamiento de los sistemas sociales, conceptualizando
a la Ciudad de México como un sistema complejo, como un sistema dinámico complejo, porque tiene agentes que interactúan y responden hacia su entorno, y entonces en ese sentido pues es que se busca una mejor respuesta. Esta metodología pues consta de dos grandes pasos, que es construcción sistémica por descomposición y construcción sistémica por composición. Muy rápido vamos a pasar a explicar cómo se hizo esta construcción sistémica. El primer paso de la construcción sistémica por descomposición es encontrar o definir una situación actual y una situación deseada, que esa es la parte en la que ustedes me van a ayudar en este momento. Y pues bueno, desde mi óptica, desde lo que yo he leído, lo que he investigado, lo que he trabajado, como lo he abordado, dice aquí, ¿no? Cuando una ciudad inteligente podría ser Ciudad de México, al principio mencionaba que no es que sea una ciudad inteligente, está en vías de, bueno, se ve afectada por fenómenos meteorológicos causados por el cambio climático, su respuesta puede ser deficiente. Y aunque existe un plan estratégico de prevención, mitigación y respuesta, es posible que dicho plan no se difunda ampliamente entre la población y que los recursos asignados para la recuperación sufran problemas logísticos. Esto puede provocar daños en los servicios de electricidad o agua potable, pérdidas de vidas humanas, falta de refugios y escasez de alimentos, entre otros más, ¿no?, que se pueden ir enfocando. ¿Qué pasa en los sistemas complejos? Es lo más importante, también hay que centrarnos en el ser humano, porque pues eso, en las urbes estamos todas las personas, todos interactuamos, y esos agentes son los que necesitamos para poder dar una mejor respuesta. Hablando de agentes, no solo me refiero a la sociedad, sino también me refiero al gobierno, también me refiero a la parte de la infraestructura, también me refiero a algo que en ciudades inteligentes se le llama calidad de vida o bienestar, que eso es lo que dicen muchos autores. Pero bueno, particularmente hay que centrarnos en las personas, que son las que más afectadas se ven por el fenómeno del cambio climático. Y ahora la situación deseada, o lo que a mí me encantaría que las inundaciones nos recuperáramos rápido, que tuviéramos una infraestructura resiliente, que si alguien perdió su casa pudiera ir a un refugio rápidamente, que se pudiera dar respuesta. Aunque no puedo decir que todo está mal porque estamos en vías de desarrollo y crecimiento, hay muchos ya sensores, hay muchos programas que censan, que apoyan, hay incluso aplicaciones. Está también los atlas de riesgos, está el atlas de vulnerabilidad, está mucha información que podemos utilizar. Tal vez necesitamos acercarnos más o bajar un nivel para poder hacer que esto funcione o se responda de mejor manera. Entonces, bueno, ¿cómo me gustaría que funcionara? Pues me gustaría que la respuesta fuera adecuada, que se contara con los recursos adecuados, que hubiera una gestión eficaz, que hubiera un plan estratégico bien desarrollado, no digo que no lo haya, que incluyera prevención, mitigación, respuesta, que hubiera un sistema de alerta temprana, hay varios sistemas, y también permitir que los residentes estén informados y preparados para poder responder al fenómeno, porque muchas veces, incluso nosotros como ciudadanos, no conocemos muy bien cómo se responde en nuestra colonia, a pesar de que hay muchos programas y como ciudadanos nosotros nos podemos incluir en esos programas y capacitarnos en temas como tan simples como de sismo, que es tan importante para Ciudad de México, no lo sabemos, ¿no? Y entonces ahí pues también se hace esto relevante. Estas son las situaciones que yo planteo como un primer paso de la metodología. El segundo paso fue realizar una construcción sistémica, es decir, desagregar todas esas partes de un sistema inteligente y como dicen muchos autores, pues tenemos gobernanza, economía, medio ambiente, infraestructura, calidad de vida y las personas, que es donde a mí me gustaría centrarme. Tenemos como en el entorno, tenemos los fenómenos del cambio climático y un nivel más arriba tendríamos la política, la economía global ante el cambio climático, que por eso se hace tan relevante su participación. Tenemos variables de entrada y variables de respuesta. Las variables de entrada pues son todo ese marco legal, todo lo que conocemos, la tecnología, todo lo que se ha estado dando hacia el sistema, eso todo entra a mi sistemita que está ahí. Y después hay unas variables de cómo respondemos. Pues bueno, me gustaría que tuviéramos resiliencia a los desastres provocados por el cambio climático, que hubiera instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático, que hubiera más política pública, que hubiera adopción de tecnología para ver si realmente la adopción tecnológica nos ayuda a dar una mejor respuesta en ciudades inteligentes, que hubiera conciencia y educación ambiental de prevención de desastres ante cambio climático, ¿no? Porque la verdad, a veces lo tomamos muy a la ligera como ciudadanos y es algo sumamente importante porque esta es la urbe en la que nosotros vivimos, en donde vamos a realizar todos nuestros sueños,
que de eso pues ahí está nuestra calidad de vida, entonces hay que apoyar a eso. El tercer paso ya empezaríamos a meternos a la construcción del sistema por composición. Y bueno, utilizando la Constitución de la Ciudad de México, hay 3 objetivos particulares que presenta en temas de desastres o de prevención o de respuesta, y aquí los tenemos, ¿no? Que la ciudadanía tiene que tener conocimiento e innovación, en donde nosotros debemos de buscar impulsar a la sociedad del conocimiento con una educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber, ¿no? Entonces yo esto lo traduzco como que hay que tener conocimiento, hay que estar informados para poder enfrentar la situación. También algo bien importante es la gestión de recursos. Hay que ser eficientes en el uso del territorio, así como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. Y sobre todo, pues entender que hay que tener un fondo para actuar y que las personas conozcan que hay un fondo y cómo se puede utilizar. Y finalmente, pues la seguridad, que es esa parte que nos hace sentir cómodos, que nos hace sentir protegidos en un espacio, y es vivir en un entorno seguro, apoyado de la protección civil para la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico y gozar de protección y refugio. Bueno, en la metodología no solo hay que distinguir objetivos particulares, sino hay que distinguir un objetivo global, y como estuvimos platicando de las ciudades inteligentes, uno de los objetivos globales de las ciudades inteligentes es proteger el bienestar de las personas. Entonces, ese es el objetivo que estoy tratando de perseguir. Y la siguiente parte de la construcción del sistema por composición es generar, espero que sí se vea bien, generar un nivel, empezar a desagregar ese sistema que yo creé. Hay que crear niveles, el nivel básico, el nivel táctico y el nivel estratégico, pero no solo hay que decir ahí están los niveles, sino que hay que ponerles objetivos, pero también hay que poner funciones. Esto se describe también con ayuda de la Constitución de la Ciudad de México, y aquí tenemos algunos objetivos que hay que realizar a nivel sociedad: tener un sentido de pertenencia, poseer conocimiento y aptitud para responder a situaciones de emergencia ante cambio climático, participar en proyectos y programas de cambio climático, que como les decía, como sociedad a veces ni siquiera conocemos todos esos proyectos, ¿no? que existen. Y bueno, funciones, es que sí nos gusta mucho que nos den, ¿no? Pero no nos gusta responder. Entonces, bueno, esas funciones es el respeto al medio ambiente y la conciencia social, cumplir con los planes y programas relacionados con la mitigación de riesgos y cambio climático y ayudar a la sociedad en casos de emergencia. Hay muchas maneras de colaborar. Protección Civil tiene muchísimos cursos, Senapred tiene muchos más y muchas instituciones también, solo que no nos gusta participar en conjunto, ¿no? Como sociedad. Y bueno, los demás niveles, pues se trata como de activar programas, generar planes, programas, proyectos, etcétera, ¿no? Entonces no los voy a leer porque pues necesito avanzar. Y la última parte sería generar un diagrama de funciones y objetivos en los distintos niveles. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros empezamos a cumplir objetivos a nivel sociedad, esto se va a ir sumando hacia arriba y por consecuencia hacia abajo también vamos a generar mejores respuestas. Entonces, dicho lo anterior, y creo que voy a regresar un poco a esta diapositiva, en donde se encuentran las interrelaciones, cómo se mueve en la ciudad inteligente, todos los subsistemas. Yo detecté que uno de los elementos más importantes son las personas y su relación con la gobernanza no es tan firme como a mí me gustaría. Está un poquito, yo le digo rota, pero bueno, no la podemos mejorar, que eso es lo que se busca. Y los demás, por ejemplo, se busca que la persona tenga una mejor calidad de vida, pero también que goce de una buena infraestructura y de un territorio. En temas de medio ambiente y economía, no voy a decir que estamos bien, pero quizá la economía no depende tanto de nosotros como personas, sino un poco más de la parte del gobierno en temas de dar un presupuesto, no en temas de recursos personales, ¿no? Sino en temas de dar un presupuesto para la atención de desastres. En ese sentido, pues aparecen solamente unas conclusiones en donde definimos justo eso, que la sociedad necesita reforzar esos enlaces para dar una mejor respuesta, pero no solo la sociedad, sino también los otros elementos, porque pues de esos elementos emergen respuestas, que de esas respuestas emerge una respuesta hacia el entorno, que es el cambio climático o el fenómeno del cambio climático, y nosotros lo que buscamos es generar una mejor respuesta. Y bueno,
Necesitamos también, el siguiente paso de esto sería empezar a generar una evaluación de las funciones de esos subsistemas y empezar a mejorarlos. Entonces, bueno, al fin, para cerrar mi exposición, hay una frase que pues la traduje de Brian Walker que dice: el objetivo es crear sistemas que sean seguros cuando fallen, no intentar crear sistemas a prueba de fallos. Me gusta mucho porque los sistemas deben de responder a una necesidad, a su objetivo, no deben de ser perfectos, ¿no? Y bueno, listo. Dicho lo anterior, vamos a pasar, ¿sí me alcanzó el tiempo? Creo que casi, ¿no? ¿Son 10:30? 10:26. Bueno, dicho lo anterior, pues vamos a pasar a la segunda parte, en donde vamos a platicar un poquito sobre ustedes. Me gustaría que me dijeran desde su área, me ayuden a definir este estado, a complementar, a que me indiquen qué más les gustaría, y voy a dar unas preguntas detonadoras. La primera va a ser: ¿cuáles son los objetivos, metas y funciones de la Ciudad de México en el contexto de cambio climático? ¿Qué infraestructura es más vulnerable a los fenómenos de cambio climático? Al inicio les comentaba que los fenómenos que vamos a empezar a trabajar son inundaciones y olas de calor. ¿Cuáles son los planes, programas y protocolos, ahí se me fue una O, de actuación ante un fenómeno de cambio climático? Y al final, ¿considera que la sociedad posee la suficiente información para enfrentar los fenómenos de cambio climático? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Ustedes cuáles creen que sean los objetivos, metas y funciones de la Ciudad de México en este contexto? Bueno, aquí ustedes no solo lo saben, ¿no? Perfectamente. Entonces, me gustaría que comenzáramos a platicar de ello. Otra cosa. Para hablar vamos a pasar el micrófono para que se sienta. Si alguien quiere decirlo, por favor les pido que el micrófono lo vayan trasladando. Vamos a dar para esta sesión media hora, ¿no, doctora? ¿Alguien quiere participar? Doctora, nadie quiere. Gracias. Bueno, creo uno de los principales objetivos, incluso ya viene señalado implícitamente en la ley, es la adaptación, ¿no? Con esto, ¿qué implica? Pues que todas las dependencias, organismos, tenemos que tener conciencia de que hay un cambio climático y que tenemos que adaptarnos. ¿Cómo? Pues desarrollando a lo mejor un proceso de análisis de dónde son nuestros puntos vulnerables y adaptar o pensar en iniciar alguna cuestión de obra de mitigación o alguna obra como de adaptación, ¿no? Decir, bueno, aquí hay que modificar nuestros procesos, nuestros procedimientos o nuestros manuales para poder atender en nuestros puntos vulnerables, ¿no? Y tratar de que esa vulnerabilidad pues, sea un riesgo controlado o sea lo menor impactante para la sociedad, ¿no? En el caso del metro, pues a nuestros usuarios, ¿no? A nuestro servicio. Sí, de hecho, yo platicaba con el licenciado Abarca. El licenciado Abarca también es parte del sistema de transporte colectivo Metro. Él no nos pudo acompañar y en su lugar mandó al arquitecto Monroy, que siempre él colaboró conmigo también en mi tesis de maestría. Entonces, yo le decía que cómo iban avanzando y me decía que estaban tratando de construir un atlas de vulnerabilidad o de resiliencia, él me comentó, con respecto al metro. Si pensamos en la infraestructura, en infraestructura crítica, el metro es una infraestructura clave para la Ciudad de México, para podernos transportar. Muchos de nosotros hoy llegamos en el transporte público. Entonces, cuando se inunda, es un colapso muy fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos la suficiente respuesta, y no culpo a nadie, sino simplemente también como ciudadanos empezamos nosotros, no nos quejamos cuando no sabemos de fondo realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, como ciudadanos también se debería de buscar una adaptación a este tema, ¿no? Gracias, arquitecto. ¿Alguien más? Que tengo el micrófono aquí. Claro, por favor, doctora. ¿Sí? Ajá. Bueno, tengo muchos comentarios, Pues, pero voy a por favor. ser muy rápida digamos, en respeto al tiempo de todos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es dividir, digamos, el tema del riesgo climático en 6 elementos distintos. Uno es conocimiento del riesgo, otro es la atención de los escenarios de riesgo futuro, otro es la reducción del riesgo presente, el que ya se puede presentar en este momento, preparar la respuesta, luego ya la parte emergente de respuesta y al final la parte de rehabilitación y reconstrucción. Entonces, una de las cosas que creo que
es útil para lo que tú quieres, es dividir o entender cada uno de estos momentos, porque cada uno implica acciones muy distintas, inversiones distintas y saberes distintos, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras cosas que quisiera decir es eso. Relacionado con la última pregunta, en ese sentido, los saberes que debe de tener una organización que enfrenta como Protección Civil una emergencia es muy distinto a lo que se hace en reconstrucción, y a su vez, pensando en escenarios de 20 o 30 años, es otro conjunto de actores con otros saberes, ¿no? Entonces, me parece que tenemos información en cada una de esas fases, pero definitivamente es necesario dentro de un sistema diferenciar, digamos, quiénes son los actores relevantes para esa función, y también cuáles son los productos que deseamos. Por ejemplo, si yo quiero atender la parte del riesgo futuro a 20 o 30 años, una de las cosas no es solamente tener la información, sino también, por ejemplo, generar los escenarios que quiero atender o que son los deseables o los óptimos, ¿no? Lo cual es muy distinto a lo que necesita Protección Civil para responder en un momento de emergencia. Entonces, creo que también eso podría ser interesante. Y mi último comentario, igual para no manipular el micro, es que cada una de esas cosas requiere, digamos, un producto o una misión de respuesta, ¿no? O sea, si tú quieres, por ejemplo, diseñar un atlas de riesgos que sea orientado a respuesta a emergencias, necesita una cierta escala también y necesita un cierto enfoque con una cierta información. Pero si quieres que el atlas de riesgos te ayude a la planeación urbana de los usos de suelo que en 20 o 30 años te van a determinar los escenarios de isla de calor urbana o de inundación, es otro completamente distinto, y probablemente ahí vas a tener que cambiar escala y ver una cosa como más regional, además de los usos de suelo más puntuales. Entonces, creo que habría que como que ponerle muchos matices a ese sistema, un mapa de actores, una serie de productos de gestión de riesgo, y con eso empezar a trabajar, ¿no? en esos escenarios de cambio climático, y también en fortalecer las diferentes capacidades de respuesta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Por favor, doctora, yo les ayudo. Acá. Gracias, doctora. Aquí está, por favor. Sí. Bueno, por ejemplo, nos dices que partes de la Constitución de la Ciudad de México, pero también hay justamente otros instrumentos en términos de cambio climático, y uno de ellos es la Estrategia Local de Acción Climática, que fue publicada en el 2021, y su programa de acción climática. En ese contexto, anoté algunos, Gracias. como hay poco tiempo. Sí, gracias, doctora. Yo identifico, y además porque escogiste una semana muy interesante, ¿no? Porque está la COP30. Ajá, es correcto. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es transitar hacia una economía baja en carbono. Otro es avanzar hacia la neutralidad climática al 2050. Nos decían en la inauguración, justamente que fue ayer, nos decían que todo el grupo, los países del G20, ya todos tienen planes para llegar a la neutralidad climática. Y nosotros estamos todavía muy lejos de eso, ¿no? Ni al 2050 ni al futuro, pues, ¿no? No hay una visión. Y finalmente, implementar acciones en movilidad, agua, calidad de aire, residuos, vegetación y resiliencia. Entonces, bueno, con respecto a esa pregunta que nos haces. Muchas gracias. Creo que... Perdón, gracias. Retomo justo Sí, claro. la idea, porque yo también traía eso, Ajá. justo la estrategia local de acción climática. Yo creo que, como muy bien lo dijiste, es el tema de inundaciones y de las ondas de calor, y que éstas se vayan a incrementar en frecuencia. A mí lo que me preocupa sería el manejo del agua, ¿no? Medidas para sanear ríos y cuerpos de agua, así como mejorar el abasto y la distribución de esta, tanto en cantidad como en calidad. Y Ciudad de México, como todos los que aquí estamos, sufrimos a veces de agua, ¿no? No nada más la alcaldía de Iztapalapa, que es la más poblada, pero también aquí el sur, yo vivo en el sur, y también la delegación, la alcaldía Coyoacán, hay días en la época de secas que también sufrimos de agua, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo que yo conozco de esta estrategia y sobre todo este tema que tú quieres abordar, hay muchas cosas en las cuales podemos ir trabajando en tu investigación doctoral.
Y otra de las cosas que también dice la estrategia esta local de acción climática es el programa de cosecha del agua. Digo, justo durante esta temporada de lluvias estuvo dando mucho este programa donde incluso a nivel colonia nos decían, digo, porque a mí me llegan los mensajes de mi colonia, me decían que sí, quién quería participar, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas de difundir la información, luego decían, ¿quién quiere participar? Hay que irnos al Deportivo Fulanito, se les va a dar todo lo necesario para que tengan este programa de cosecha del agua, ¿no? Pues está bien en temporada de lluvias, pero ¿qué va a pasar con la temporada de estiaje, ¿no? También, porque lo que almacenemos, pues se nos va a ir acabando en muy poco tiempo, ¿no? Entonces yo lo que siempre he dicho para el tema de agua, es lo que nos hace falta trabajar es reutilizar este recurso. ¿Cuántas veces todos los días cuando nos bañamos dejamos caer el agua de la regadera? Digo, yo lo que hago siempre es poner mi cubeta y con esa yo ya he juntado 40 litros para 2 personas que se bañan. Esos 40 litros pues, los utilizamos para regar plantas, para asear patios, limpiar, ¿no? Entonces, creo que lo que nos hace falta también es difundir esto entre la población, ¿no? Y mucha gente sí lo sabe porque carece de este servicio, pero los que no, como hoy en día que nos dijeron que ya el sistema Cutzamala ya tiene un buen nivel de almacenamiento y demás, ¿saben qué? Pregunté a otras personas, ay, entonces ya podemos gastar más agua. No. Entonces tenemos que dar un mensaje diferente a la población, porque antes decían, no, entonces ya nos están reduciendo, ¿no? La cantidad de agua que nos llega todos los días. Pero como ahora ya vemos que ya tenemos agua en las presas, pues ahora ya nos van a dar más, ¿no? Entonces ahora ya puedo gastar más. Entonces tenemos que dar unos mensajes a la población de manera diferente, ¿no? Y yo creo que aquí hay una gran oportunidad, ¿no? En este trabajo de ciudades inteligentes. Por mi parte es cuanto. Gracias, doctora. Adelante, Voy a aprovechar. Buenos días nuevamente a todas y todos. Retomando el tema del programa de acción climática de la Ciudad de México, sí, evidentemente la Secretaría del Medio Ambiente es la que lidera la política de cambio climático en la Ciudad de México en los dos componentes, ¿no? Mitigación y adaptación, pero nosotros desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coadyuvamos al componente de adaptación y en este sentido tenemos diversas herramientas que fortalecen como en un eje transversal diversas áreas que tienen que ver desde el conocimiento del riesgo en el tema de cambio climático como en otras herramientas. En este sentido, en el contexto de peligros asociados al cambio climático, nosotros atendemos el tema de precipitaciones, inundaciones, temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Incluimos el tema de susceptibilidad de laderas por la relación que hay con los eventos hidrometeorológicos, pero no está ligado al tema de cambio climático. En este sentido, tenemos diversos programas, por ejemplo, un programa que se titula Brigadas Comunitarias para la Prevención del Riesgo de Desastres, que es un tema de capacitación a nivel comunidad para poder fortalecer e incrementar las capacidades de respuesta ante inundaciones, ante incendios urbanos y estamos incorporando pues el componente de adaptación al cambio climático. También tenemos una unidad móvil que literalmente va recorriendo todas las zonas de la Ciudad de México, principalmente las zonas más vulnerables, a través de un proyecto que se llama Girando con Olín. Olín es un chapulín, es la mascota de la Secretaría, que es el chapulín de la prevención. Y literalmente en esta unidad móvil que está equipada con un simulador sísmico, con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y otros elementos de divulgación, pues permiten a estas comunidades marginadas dentro de la Ciudad de México fortalecer la capacidad de respuesta, de prevención y acercar el conocimiento, ¿no?, al tema de riesgos. En otras cosas, no para detenerme tanto y abordarlas más adelante, contamos con un sistema de alerta temprana, uno de los más avanzados de América Latina y el Caribe, y su objetivo es claro y profundamente humano, proteger la vida. Este sistema hibrida información oportuna a la población para que pueda resguardarse con anticipación en caso de lluvias intensas. Su corazón tecnológico pues, se encuentra en el radar meteorológico del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, que valga decir, se está todavía fortaleciendo, se está renovando la infraestructura tecnológica y bueno, pues permite a la gente organizarse y actuar con hasta 15 minutos de anticipación, ¿no? Obviamente esta información también enfrenta retos porque no es la Ciudad de México la única responsable. También tenemos que hacer mención de la división política territorial que tiene la Ciudad de México y las 16 alcaldías, es decir,
Dentro de las 16 alcaldías también se encuentran unidades de protección civil que también a través de la difusión de las alertas temprano, las alcaldías también deberían de tomar por su propio medio acciones en la materia, ¿no? Y bueno, para finalizar nada más esta intervención, el Atlas de Riesgos, ¿no? El Atlas de Riesgos que es uno de las herramientas más importantes del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría, porque es una herramienta estratégica que democratiza la información, traduce la ciencia en decisiones públicas y hoy permite a las y los ciudadanos conocer el riesgo para poder reducirlo. Solo por decir un dato, hoy día el Atlas de Riesgos cuesta con 2.900 capas de información pública que muestran precisamente dónde y cómo somos vulnerables y de ahí también que podamos tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta 1, me quedaría con estas anotaciones. Ok. Sí, doctor, por favor. Bueno, yo veo que hay que distinguir entre cómo aminorar el impacto y los efectos del cambio climático en una ciudad. Tomar todas las medidas y los medios de infraestructura. Esa es una. Pero la otra es cómo disminuir los elementos que contribuyen al cambio climático. O sea, una cosa son causas y otras cosas son efectos. Entonces, si se trata de ver cómo disminuir los efectos, pues sobre eso hay que atacar o incluir las causas, incluir cómo disminuir, cómo incrementar tecnologías renovables, coches eléctricos, transporte eléctrico, vialidad, etcétera. Entonces, son los dos aspectos muy importantes. Allí, Alma, en una de las primeras transparencias, creo que fue la segunda o la tercera, sobre esa. Cuando una ciudad inteligente se ve afectada y la situación deseada, esos son los efectos. Y también hay que medir el grado de inteligencia de una ciudad, porque hay ciudades que han avanzado mucho en su inteligencia, en el sentido que todo el mundo sabe a qué nos referimos con y ciudades inteligentes. Entonces, ver en qué grado se encuentra la Ciudad de México, por ejemplo, en la parte de ciudad inteligente. Tiene grandes avances, definitivamente, no. También hay rezagos. Entonces, eso también hay que medirlo. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, si no, podemos revisar. La doctora Nacheli sí contestó un par de preguntas, ¿verdad? Bueno, la siguiente sería: ¿qué infraestructura es más vulnerable a los fenómenos de cambio climático desde su perspectiva? Adelante. Bueno, ahorita la doctora Alma. El micrófono lo tiene ahí, doctora, entonces mejor usted primero y luego la doctora Alma. Rápido. Por los dos fenómenos que vas a trabajar, yo siento que es la vivienda, porque pues obvio que tu objetivo es salvar las personas, la sociedad, y el segundo, y para mí importante, la infraestructura hidráulica, ya que en nuestra ciudad estamos asentados en lo que fue un antiguo lago, que lo rellenamos, lo encauzamos y le pusimos mucho concreto y demás, ¿no? Y que hoy en día toda esta infraestructura hidráulica pues requiere mantenimiento, que todo el mundo lo sabemos, es muy costoso, y que cada vez tenemos más asentamientos irregulares y que se conectan a las tomas. Entonces, yo creo que eso es la infraestructura a la que, pues no sé si es la que te vas a dedicar a ver qué tan inteligente se vaya a hacer esta ciudad, pero para mí es prioritaria, ¿no? Ok. Aprovecho de una vez. Adelante. Bueno, desde el enfoque de la gestión integral de riesgos identificamos, o sea, dos vertientes, ¿no? Vulnerabilidad física y vulnerabilidad social. Desde la vulnerabilidad física, las infraestructuras frente a cambio climático están condicionadas principalmente a 3 variables críticas, que sería incremento en la intensidad de las precipitaciones, aumento de la temperatura extrema, ondas de calor o islas de calor urbano, y el déficit hídrico asociado a sequías prolongadas. Bajo estos escenarios, los sistemas urbanos más sensibles proyectamos que son aquellos cuya operación depende de la continuidad energética, capacidad hidráulica y estabilidad estructural del suelo. Pero por otro lado, el tema de la vulnerabilidad social
las comunidades más marginadas y con altos índices de vulnerabilidad social son desproporcionadamente las más afectadas y menos capaces para adaptarse a las consecuencias de riesgos potenciales. Esto para mí sería lo más importante y el centro de la discusión y por lo tanto las estrategias que deberíamos de desarrollar si estamos hablando de ciudades inteligentes. Gracias. Doctora Alma, por favor. Gracias. Te voy a pedir, Anita, que te pases para acá para no Claro. dar la espalda. Gracias. Bueno, sin duda son preguntas muy complejas y es muy fácil que cada pregunta te lleve a distintos puntos. Correcto. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, estoy de acuerdo. Una de las infraestructuras más vulnerables es agua y saneamiento, definitivamente. Agua y saneamiento. Ahora, te voy a dar unas ideas. Gracias. Primero, para responder estas preguntas, yo te sugiero que identifiques el problema. Ya te dijeron unos, aumento de la temperatura, inundaciones. Yo te diría, aumento en la demanda de servicios, no solo por el aumento de la temperatura, sino también por el crecimiento poblacional. Ahora, situación actual, yo me respondería, ¿estamos preparados? ¿Por qué? Y aquí vendría la situación de la infraestructura, que tú definas la situación de la infraestructura ante estos problemas. Luego, escenarios. Vas a tener que hablar de escenarios. Proyección de población, aumento de la temperatura en Ciudad de México. ¿A cuánto vamos a llegar? Otro, acción. Y aquí entra lo de programas, tu pregunta de planes, programas y protocolos de acción. Pero ya ves, vamos siguiendo un orden. Ahora, actores clave. ¿Qué actores inciden directamente o tienen, no la solución, pero sí tienen ahí responsabilidad? Academia, sociedad, autoridades. Y yo no descuidaría tanto la iniciativa privada, porque somos un conjunto de actores que tenemos que coordinarnos, sobre todo para pues atender estos problemas. Ahora, otra pregunta que se relaciona ahí. ¿Cuentan con suficiente información estos actores clave? ¿Están preparados? Y entonces ahí estás respondiendo la siguiente pregunta. La sociedad, yo no diría que solo la sociedad, las autoridades cuentan con suficiente información. ¿Qué información considero que no tienen de manera suficiente las autoridades? El conocimiento y la experiencia ciudadana. Ese es un gap que tienen las autoridades muy amplio. Ahora, ya que tienes esta tablita con los problemas, la situación actual, estamos preparados, los escenarios, las acciones, los actores clave y si cuentan con suficiente información, yo te preguntaría, no para responderme ahorita, sino para que tú lo respondas, ¿cómo transmitimos este problema, las soluciones a la sociedad? Porque una sociedad informada, créeme que hace la diferencia para transitar a un modelo de desarrollo sostenible, a una ciudad inteligente, etcétera. Ahora, ¿qué se requiere para transitar a una ciudad inteligente? Pues yo te diría, primero, participación ciudadana y de todos los actores involucrados. Tecnología. Llegué un poco tarde, me disculpo, pero no escuché algo de tecnología. Entonces, esta participación tiene que hacer uso de herramientas digitales, de herramientas interactivas, de toda la tecnología que tenemos. Y otra es la coordinación entre estos actores clave que vamos a tocar. Entonces, son algunas ideas. Yo decidí englobar en una tabla todas estas preguntas que creo que te van a dar luz en el camino, porque son preguntas muy complejas, un poquito amplias. Y si te vas desviando y no te pones un objetivo hasta aquí llegué, pues se va a hacer más complejo. Entonces, mi propuesta es que hagas una tabla con estas preguntas distribuidas, así como una idea que te doy, para irlas respondiendo. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Idane. Aquí me quedo. Sí, bueno, yo lo veo en términos de sistemas complejos. Claro. Y como tal, bueno, tiene actores, tiene ciertos elementos, como decía el doctor Landeros, hay causas y hay efectos. En términos de infraestructura vulnerable, digo, lo vemos sobre todo ahorita en la época de lluvias, es todo lo que se refiere a las calles, a las inundaciones. El mismo metro se ve inundado.
Lo que es la calzada Ignacio Zaragoza es imposible y lleva años así. Entonces, el exceso de agua y la falta de agua también. Entonces, ¿quiénes son los actores involucrados? Bueno, pues nosotros como habitantes, las alcaldías, el que no hay coordinación entre alcaldías, porque sería muy bueno que por alcaldía se pudieran resolver los problemas, no hay tal. Se le da prioridad a unas cosas y una alcaldía y otra a otras. Incluso hay problemas hasta de semáforos en los límites de las alcaldías. En fin, todo lo que sería ese sistema no está bien coordinado. Entonces, viéndolo en términos macro. Sí. Y en términos ya micro, pues sería como desagregarlo y ver cada subsistema cómo se puede plantear la problemática para poder resolverla. Gracias, doctora. Bueno, Sí, ya se habló de las que iba a mencionar. Yo concuerdo que creo la principal es la infraestructura hidráulica, ¿no? El desagüe y de suministro de agua potable, que esa a su vez nos genera todos estos encharcamientos y demás. Pero la segunda es la movilidad, que ahí vendría pues, vialidades, el metro, ciudad, porque es un sistema que donde se afecta, incluso en el metro, pues se afecta la línea A, que es la más vulnerable en ese punto, pues se van afectando implícitamente las otras líneas, ¿no? Se van retrasando, etcétera. La vivienda sí es lo más afectable socialmente, ¿no? Directamente impacta pues, a la familia, a una comunidad, pero al menos en el caso de la Ciudad de México siento que es algo muy localizado. Generalmente pues es una colonia lo que se afecta, ¿no? En el desabasto del agua pues es una región la que se empieza a afectar, ¿no? Pero el sistema de movilidad pues impacta toda la ciudad, o se desquicia la ciudad de norte a sur e incluso los municipios conurbanos. Y lo que mencionaba el compañero de Protección Civil, que esta ciudad al tener estos límites, pues no físicos, sino estas barreras de Estado de México, Ciudad de México, pues eso también impacta, que no hay esa relación de conocimiento. E incluso mucho de la infraestructura y muchas de las inundaciones, los que estamos en gobierno y que hemos estado en gobierno, sabemos que muchas veces son ocasionadas por evitar que se inunde una zona. Buscan un tandeo, ¿no? Decir, bueno, ahora inunde esta colonia para que no afecte, cierro estas válvulas y desagua todo esto desagua hacia Ciudad de México, ¿no? O viceversa, ¿no? El caso Cuchilla de Tesoro, en esa zona del aeropuerto. Ese es un punto muy complicado porque si Estado de México cierra la compuerta, se inunda la Cuchilla, la Ciudad de México, ¿no? Evitando eso. Entonces, como es esa infraestructura que de la noche a la mañana se dijo, se divide, con esas políticas, bueno, se divide, pero esa infraestructura queda pues en el limbo, ¿no? Porque es una zona metropolitana. Entonces, básicamente, creo que coincido en la infraestructura hidráulica, que es la principal, que ya más aparte sumarle el crecimiento urbano, con muy poco estudio de impacto urbano, aunque sea una obligación, pues no lo es, ¿no? Porque no hay ese desarrollo de decir, bueno, aquí hay que ampliar el gasto, ¿no? Del colector. Gracias. Doctora Virginia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, una disculpa, no soy especialista en sistemas, tampoco en cambio climático, ni tampoco en urbanismo. Pero bueno, he visto pinceladas de lo que me vengo preguntando. Entenderán que como no soy especialista en nada de esto, tengo más inquietudes que respuestas. Y una de las inquietudes que tengo es precisamente relacionada con que si está difícil coordinar entre alcaldías, pues también hay que preocuparnos o tendríamos que tener la mente centrada en que no hay un límite real entre dónde acaba Ciudad de México, dónde empieza todo lo demás, ¿no? Tenemos Ciudad de México o zona metropolitana del Valle o todo esto más las conurbadas. Y ante esa situación, yo me pregunto qué tan factible sería sectorizar la inteligencia requerida, porque no es las realidades que se viven en cada uno de estos sectores se puede decir, son diferentes y a veces incluso son contrastantes, encontradas.
Entonces, tal vez las respuestas, la capacidad de prevención, la capacidad de mitigación no sea la misma para los habitantes del centro que para las personas que están a lo mejor en asentamientos no regularizados ya hacia las orillas de la ciudad, ¿no? Y ahí se va a necesitar pensar en reacciones distintas, incluso formas de prevención distintas. Y sí tiene que ver un poco con en dónde están los límites, cuáles son las necesidades y sobre todo me detona este pensamiento la idea de que la infraestructura más vulnerable, evidentemente al ser un sistema vulnerando algo se vulnera todo, pero pensando vulnerabilidad en el sentido de indefensión, las viviendas de la población pues es algo que tendría que ser como la acción inmediata, ¿no? Ya ante la situación, ante el evento, la acción inmediata y la prevención inmediata para quién va a ser. Y ahí es donde empiezo a pensar, bueno, pero hay viviendas de cualquier tipo de contexto y se tendrían que atender de manera a lo mejor hasta diferenciada. Es mi contribución. Gracias, doctora. No sé si me imagino una mano por Adelante, por favor, Sí. doctora. Gracias. Después de las reflexiones tan valiosas de las compañeras y compañeros, yo quisiera hacerte una pregunta más provocadora que otra cosa sobre el tema de la infraestructura. La infraestructura es vulnerable, pero también genera vulnerabilidad, ¿no? Y eso sí es una creación humana. La infraestructura es una creación humana, no es la El medio naturaleza ambiente. vengándose, ¿no? Claro. O sea, la infraestructura puede ser vulnerabilizante y un ejemplo perfecto es lo que ya se acaba de mencionar acá, ¿no? Cuando tú tienes, por un lado, una línea de metro puesta en una zona inundable, que no solo pasa aquí, pasa, por ejemplo, en Guadalajara, es lo que oímos todo el tiempo en Guadalajara, ¿no? En Monterrey también, todo lo que está pasando en el río Santa Catarina. Entonces, esa es digamos, una forma de exposición que también hace que la infraestructura sea vulnerable, pero también hay ciertas formas en las que hemos pensado la infraestructura que a su vez a lo largo del tiempo tienen lo que, por ejemplo, los urbanistas y los geógrafos llamamos las consecuencias no planeadas de ciertas infraestructuras, como por ejemplo la extracción de agua y el hundimiento, que evidentemente es una parte de las causas de la inundación de zonas populares como Chalco, por ejemplo, ¿no? Que es un tema de hundimiento. Y ese hundimiento tiene su origen en formas de extracción de agua que se relacionan con la forma en la que hemos pensado la infraestructura. Pasa en Tláhuac, donde también eso tiene consecuencias como el fenómeno de agrietamiento y demás. Entonces creo que también no solamente vale la pena ver cuáles infraestructuras son vulnerables, sino cuáles generan vulnerabilidad al cambio climático. Y puede ser una pregunta incómoda, sobre todo en un área de ingeniería, lo siento, pero en urbanismo es una cosa que se viene preguntándose desde hace mucho tiempo. ¿Cómo cambiar las infraestructuras? Y de ahí el tema de las infraestructuras verdes y azules, ¿no? Gracias, doctora. No sé. ¿Alguien más? Sí, adelante, doctora. No, pues para ustedes. Bueno, creo que es un tema bastante complejo, por eso lo de complejidad, ¿no? Pero también se puede atacar desde la ingeniería, la tecnología, porque todo lo que se menciona del agua, el aprovechamiento, el uso, el transporte, es agua inteligente, el tema de agua inteligente. El tema de transporte inteligente, vialidad inteligente, salud inteligente, seguridad inteligente, también el tema de vivienda inteligente. O sea, hay mucha inteligencia en todos los temas y se puede ir aprovechando de generar infraestructura que no contamine
y que además sea útil para aminorar los efectos del cambio climático, o sea, ir matando 2 pájaros de un tiro. Que por un lado se aminore el cambio climático, la contaminación, las emisiones de efecto invernadero, y al mismo tiempo pueda servir para ir aminorando el problema del cambio climático. Pero yo creo que si se aplican, ya todos saben que algunas ciudades en el mundo tienen esto de transporte inteligente, vialidad inteligente, vivienda inteligente. Entonces yo creo que por ahí hay que ir un poco hacia el enfoque del trabajo. Se me hace de lo más interesante e importante. Gracias, doctor. Sí, claro, doctora. Ah, claro. Gracias, doctora. Es muy breve. En tema de infraestructura vulnerable, me gustaría hablar sobre el drenaje. Infraestructura que no se ve, que no se le invierte y que es crucial para esta ciudad. Entonces, cuando hablamos de que colapsó el drenaje, comúnmente escuchamos, ¿no? Pues se debió a lluvias atípicas, a la basura, etcétera. Pero hablamos de infraestructura también insuficiente, ya que la ciudad se planeó para cierto número de habitantes. Entonces, hay que hacer esa pequeña distinción de que, híjole, pues sí, las inundaciones se deben al cambio climático o infraestructura insuficiente en capacidad y en mantenimiento. Gracias. Y ahí agregaríamos movimientos que ya todos están acompañados. Exacto. Surado. Pero no es consecuencia del cambio climático, es consecuencia de una infraestructura deficiente, insuficiente y con mal mantenimiento. Y hace rato mencionaba, ¿no?, que sistemas inteligentes, pero hay, por ejemplo, sistemas que ya nacieron con ventilación, nacieron sin inteligencia. Sí. Y yo hablo de la línea, en este caso, por ejemplo, ¿no? de entrada es una línea con parámetros mucho más exigentes, ¿no?, que es una vía férrea. Exacto. Hay un movimiento, y en una zona de hundimiento, ¿no? Entonces era como, pues, desde un inicio sabes que va a haber hundimientos, pues ahí es una línea neumática, ¿no? Sí, se creó un problema. ¿no? O sea, diferente. Y el pantógrafo, pues ya con los hundimientos se truena, pues es como más vulnerable. Sí, exacto. Estos son puntos importantes porque no toda la vulnerabilidad de la infraestructura se debe al cambio climático, sino a una mala planeación. Entonces, hay que o una planeación política. Exacto. Porque al final de cuentas, ese tipo de líneas, ¿por qué se construyeron? Porque ya había los trenes en algún lugar férreos y dijeron, pues aprovechamos esos que me los pueden dar rápido, meto vías y vámonos, ¿no? Y saco una línea rápida. Y eso les genera estos problemas. Es muy importante. No todo es culpa del cambio climático. Sí, claro. No, claro. Sí, hay otros actores, ¿no? Bueno, ya nada más, doctora, falta muy poquito para el receso, solo voy a decir la última que también para mí es importante, el tema de cuáles son los planes, programas y protocolos de actuación o cursos de acción, que sean sus respuestas breves para que podamos tomar también un café con el frío, una galletita, que podamos compartir algo. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿No? Bueno, sí, está bien, yo sí los he revisado y todo sin problema, entonces, pues si no, vamos a pasar al coffee break, que está aquí afuera, para que tomen una galletita, un café y regresamos. Muchas gracias.